Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver este ejercicio que me dice una solución acuosa se congela a menos 4,5 grados Celsius. Y me está pidiendo todo esto, ¿no? Vamos a sacar los datos, primeramente los datos, y aquí me dice que tengo una solución y esta solución, su temperatura de fusión va a ser igual a menos 4,5 grados Celsius. Y para hacer cálculos en este tipo de ejercicio, necesito yo saber KB y KF. KB va a ser igual a 0,52 y KF va a ser igual a 1,86. Por lo visto, en este ejercicio no les puso KB ni KF. Eso quiere decir que tienen que memorizarse, ¿no es cierto? Este dato. Ahora, con estos datos voy a calcular lo que me pide el inciso A, el punto normal de ebullición. Y la fórmula que voy a utilizar para poder calcular el punto de ebullición normal va a ser igual a el aumento de la temperatura de ebullición, va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución, que es lo que me está pidiendo aquí. Esto es lo que me pide el inciso A, menos la temperatura de ebullición del solvente. Ya ese dato yo tengo que saberlo, ¿no? Obviamente yo sé perfectamente que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿no? Ese dato también por conocimiento general ya lo sabemos. Ahora de acá despejando la temperatura de ebullición de la solución, esto va a ser igual al aumento de la temperatura de ebullición más la temperatura de ebullición del solvente, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar para poder calcular el punto normal de ebullición. Ahora, aquí yo necesito saber el aumento de la temperatura de ebullición. Esa información no lo tengo, pero sí lo puedo calcular con la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a KB por la molalidad. Entonces, si me fijo, KB tengo, pero no tengo molaridad. Entonces, voy a seguir yendo atrás, ¿no? ¿Cómo puedo calcular molaridad? Con la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Entonces, voy a decir que el aumento, como tengo dato del otro, el aumento de la temperatura de fusión va a ser igual a ¿qué? A KF por la molaridad, ¿no? Pero aquí necesito saber el aumento, perdón, el descenso de la temperatura de fusión para poder calcular molaridad, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculo esto? Eso calculo con la siguiente fórmula, ¿no? Yo sé que el aumento, perdón, el descenso de la temperatura de fusión va a ser igual a la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución, ¿no? Eso vendría a ser la fórmula. Aquí tengo todos los datos, reemplazo los datos y aquí me va a quedar igual. Temperatura de fusión del solvente, yo sé perfectamente que el agua se congela a 0 grados Celsius y pongo el signo menos y aquí me dice temperatura de fusión de la solución. Yo sé que la solución tiene la temperatura de fusión de 4,5 grados Celsius. Realizo la operación acá y como resultado voy a tener que me va a salir de 4,5 grados Celsius, ¿no es cierto? Ya tengo esta información, con eso ya puedo calcular la molaridad, despejo la molaridad de esta fórmula y me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Esto que está multiplicando se viene a dividir y ya tengo despejado. Ahora reemplazo, ¿no? El descenso de la temperatura de fusión viene a ser de 4,5 sobre KF. KF es de 1,86. Entonces, la molaridad va a ser igual a 2,42 molar, ¿no? Y este dato de la molaridad lo voy a necesitar siempre. Entonces lo voy a anotar acá, que viene a ser de 2,42
molar. ¿Ya? Listo. Ahora ya puedo calcular el otro dato que viene a ser el aumento de la temperatura de ebullición, ¿no es cierto? Y esto es igual a KB. ¿Cuánto es KB? KB es igual a 0,52 por la molaridad que viene a ser de 2,42. Hago las operaciones acá y como resultado me va a salir, a ver, me sale de 1,26, ¿no? 1,26 grados Celsius, ¿no? Eso me saldría. Ahora ya tengo este dato, ya puedo calcular lo que me está pidiendo el inciso A. Aquí me pide aquí me dice aumento de la temperatura de ebullición, ya lo tengo acá, reemplazo 1,26 grados Celsius más la temperatura de ebullición del solvente. Yo sé que el agua hierve ¿a cuánto? A 100 grados Celsius y hago las operaciones en este sector y como resultado voy a tener que me va a salir de 101,26 grados Celsius, ¿no? Eso es lo que me sale. Y listo, ya respondí el inciso A. De esa forma tienen que responder el inciso A. Bueno, ahora vamos a responder el inciso B. Voy a borrar todo esto y vamos a pasar a la siguiente hoja, ¿no? Voy a copiar ya los datos del anterior que también lo voy a necesitar. Y el inciso B me pide la presión de vapor a 25 grados Celsius. Eso quiere decir que la fórmula que voy a utilizar va a ser igual a X1 por la presión del líquido puro que vendría a ser del agua, ¿no? Esta es la fórmula que voy a utilizar. Bueno, fracción molar tengo, no tengo, entonces tengo que calcular. Y yo sé perfectamente que fracción molar va a ser igual a mol 1 sobre mol total. Como es una solución, mol total va a ser igual a mol del solvente más el mol del soluto, ¿no es cierto? Y obviamente que aquí yo necesito también saber el mol del solvente, ¿no? El mol del solvente que viene a ser igual a, que, a la masa del solvente sobre, sobre el peso molecular del solvente, ¿no? A la masa del solvente sobre el peso molecular del solvente. Bueno, ¿tengo masa del solvente? No tengo, pero sí puedo sacar esta información. ¿De dónde puedo sacar? De la molaridad. Si yo hago la interpretación, esto significa que voy a tener 2,42 mol de quién? Del soluto que va a estar presente en 1.000 gramos de qué? De solvente, ¿no? Haciendo la interpretación, vendría a ser todo esto. Entonces, aquí, ¿qué necesito saber? Mol 1, para lo cual necesito saber la masa del solvente. Aquí la molaridad, la concentración me dice que va a ser de 1.000 gramos. Entonces voy a poner ese dato acá. Arriba va a ser 1.000 gramos sobre el peso molecular del solvente. ¿De qué solvente estamos hablando? Del agua. ¿Cuánto vendría a ser el peso molecular del agua? 18 gramos mol, ¿no? Bueno, a esta altura ya sabemos ya sacar de manera rápida el peso molecular, así es que no voy a explicar cómo saqué 18, ¿no? Entonces, divido 1.000 entre 18, 1.000 entre 18, me sale que va a ser igual a 55,56, ¿no? Gramos con gramos se va y me va a quedar mol. Ya tengo mol 1. Entonces aquí N total va a ser igual a mol 1, que viene a ser igual a 55,56. 56 mol más mol del soluto. ¿Cuánto me dice que es el mol del soluto? La concentración me dice que va a ser de 2,42 mol. Entonces, el mol total va a ser igual. Aquí me va a salir. ¿Cuánto sale acá?
El mol total sale de 57,98 mol, ¿no? Eso me saldría. A ver, voy a verificar de nuevo. 55,56 más 2,42, esto es igual a 57,98, ¿no? Listo. Ya tengo mol total, ahora voy a calcular la fracción molar. La fracción molar me dice a mol 1 viene a ser de 55,56 mol sobre mol total viene a ser de 57,98 mol. Mol con mol se va y me va a quedar la fracción molar. Y aquí, realizando la operación, me sale que, fracción molar va a ser igual a 0,96, ¿no? Metiendo la información en mi calculadora. Y este no tiene unidad, ¿por qué? Porque es adimensional, ¿no? No tiene unidad. Bueno, entonces la fracción molar 1 es de 0,96. Ya puedo calcular la presión de vapor. Entonces, X1 por la presión pura del agua, del solvente, ¿no? Entonces, la presión de vapor va a ser igual a X1, que es de 0,96, por la presión pura del agua, que vendría a ser de, aquí no me lo da, también tienen que memorizárselo. La presión pura del agua es igual a 23,76 milímetros de mercurio. Entonces aquí es igual a 23,76 milímetros de mercurio. Hago la operación, acá multiplico 0,96 por 23,76. Me sale que va a ser de 22,81 milímetros de mercurio, ¿no? Y listo. Y aquí ya tengo ya el resultado del inciso B. Ahora vamos a responder el inciso C. Voy a borrar esto y respondemos el inciso C. También copio los datos. El inciso C me está pidiendo la disminución de la presión de vapor. Si yo voy a mi formulario, la fórmula que voy a utilizar es la siguiente, ¿no? La disminución de la presión va a ser igual a la presión pura del agua o del solvente menos la presión, ¿no es cierto? Menos la presión, ¿ya? Ahora, ya tengo estos datos de acá. Ahora, con estos datos de acá, voy a despejar, ¿no? ¿Por qué? Porque me está pidiendo aquí la presión de vapor, ¿no? Aunque ya está despejado, ¿no? Ya está despejado. Ya está despejado, ¿no? Que vendría a ser esto, la disminución de la presión de vapor. Este dato ya tengo, esto también ya tengo porque ya lo acabé de calcular. Entonces, lo único que voy a hacer simplemente es reemplazar, ¿no? Entonces, la disminución de la presión va a ser igual a la presión pura del agua, que es 23,76 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor que he calculado hace rato, que me salió de, ¿cuánto salió? 22,81, ¿no? 22,81, que vendría a ser milímetros de mercurio. Y aquí reemplazo, perdón, hago las operaciones acá de esto y como resultado me sale que va a ser de 0,95 milímetros de mercurio, ¿no? Y listo, ya respondí el inciso C también. Ahora vamos a responder el inciso D. Vamos a responder el inciso D. Pasamos a la siguiente hoja. Y el inciso D me está pidiendo la presión osmótica a 25 grados Celsius de solución, ¿no? De la solución. Bueno, ¿qué datos tengo acá? A ver, uno, tengo el dato de la temperatura, ¿no? Que me dice a 25 grados Celsius. Y me está pidiendo la presión osmótica, que es lo que quiero saber. ¿Y qué dato más tengo? El otro dato que tengo también va a ser el dato de la R, la R que voy a utilizar aquí va a ser de 0,08205
atmósferas por litro, mol por grados Kelvin, ¿no? Listo, ¿qué dato más tengo aquí? La concentración, que es un dato que necesito saber. Esta concentración tiene que estar en molaridad. En, yo lo tengo que sacar este dato. Ahora, aquí voy a escribir la fórmula que voy a utilizar. La presión osmótica va a ser igual a la concentración en molaridad por la R por la temperatura, ¿no? Esta temperatura lo voy a convertir a grados Kelvin, que vendría a ser de 298,15 grados Kelvin, ¿correcto? Convirtiéndolo. Y necesitaría saber la concentración, ¿no? ¿Cómo calculo la concentración? Con la formulita, bueno, la concentración molar va a ser igual a mol del soluto. Y yo tengo el dato de la molaridad, ¿no? Ahí me decía que el mol del soluto viene a ser de cuánto, de 2,42 mol, ¿no? Eso viene a ser mol del soluto sobre, como es concentración molar, sobre 1 litro de solución, ¿no? Y listo, entonces la concentración molar va a ser igual a cuánto, a 2,42 molar, ¿no? Entonces aquí vendría a ser simplemente 2,42 molar. Ahora reemplazo los datos acá, la concentración molar me salió de 2,42 por la R, que vendría a ser R 0,08205, por la temperatura, que viene a ser de 298,15, ¿no? Entonces, la presión osmótica va a ser igual a ¿cuánto? A 59,20 atmósferas, ¿no es cierto? Y ahí terminaría este ejercicio, ¿no? Aquí lo hice rápido, ¿no? Ustedes ya le ponen las unidades y simplifican y como resultado les tiene que dar 59,20 y sus unidades tienen que estar en atmósferas, ¿no? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen saber y yo les estaré despejando su duda. El modelo de examen que estamos resolviendo está en la descripción. Si se fijan ahí, hay un enlace que les lleva, que les va a mostrar el modelo de examen, ¿ya? Bueno, hasta la próxima, que tengan un buen día.